Hay audio, van a checar ahí. Parece que hay un problemita ahí Hay técnico. problema de audio. En cuanto esté corregido, ¿nos avisas, Rodolfo, por favor? ¿Ya estamos? Ok, disculpa, Ok. un problema de audio. Y cómo se vieron, hubo la necesidad de darles instrucciones de lo que era, no, de las, ¿cómo les diré?, actitudes o actividades que definitivamente los gentiles deberían erradicar, ¿sí? Pero esto no era un nivel de regla, simple y sencillamente era una recomendación en base a lo que el Espíritu les mostraba, pero no bajo un esquema legalista, sino para que no fuera un estorbo, ¿sí? También para que la gente que eran los judíos que iban a convertirse no vieran en las actividades de los gentiles convertidos algo que les chocara. Entonces nunca fueron instrucciones legalistas, simple y sencillamente instrucciones tan claras como no practicar el pecado sexual, que eso es muy claro, sí, eso no tiene ni vuelta de hoja. Estábamos hablando también después de la comida que era de ahogado, en otras palabras, que no habían sido desangrados, alimentos sanguinolientos que eran para la mesa judía, era un insulto, era una mala educación. Pero dejamos muy claro en los otros capítulos cómo el legalismo se opone a la gracia y cómo el legalismo mata, entre comillas, ¿verdad?, el aprender de la vida del Espíritu que está impartido en nosotros. Ahí es hasta el 15:35. El reto fue grande, fue grande. Pero en el 15:36 vemos ahora otro reto del ministerio, que es trabajar con personas idóneas en madurez para la extensión del reino. Y vamos a entrar de lleno para que vea todas las peripecias por las que pasa un ministro apostólico en la conformación de un equipo de trabajo. Dice el 15:36: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Esta era una tarea completamente apostólica, de reafirmación en las ciudades, para ver cómo están, pero estoy seguro que cómo enseñan, cómo creen, cómo operan. Bernabé quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos, pero a Pablo le parecía bien no llevar consigo a quien se había apartado de ellos desde Panfilia y que no había ido con ellos a la obra. Surgió tal desacuerdo entre ellos que se separaron uno del otro. Estamos hablando de dos temperamentos completamente diferentes, pero ahorita vamos a ver todo lo que está implícito aquí. No era solamente una cuestión temperamental, era una cuestión de discernimiento también. Y dice: Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Luego recorría Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Pero bueno, tenemos que tener claramente aquí los antecedentes. ¿Quién era este Marcos? ¿Quién era este Juan llamado Marcos? ¿Quién era? Era un sobrino de Bernabé. O sea, aquí ya se empieza a poner rico el asunto, porque no era un asunto solamente para Bernabé, no solamente era un asunto ministerial, sino que había una relación familiar de por medio. Un muchacho joven, Juan Marcos, un tío con un corazón extraordinario como el de Bernabé, que nosotros podemos ver en él un modelaje de paternidad extraordinario, pero también un Juan Marcos que, cuando dice aquí la escritura que se había apartado de ellos, la palabra apartarse no era como nada más no tengo ganas, era parecido a una apostasía. En otras palabras, Juan Marcos lo que había hecho era decir: ni me interesa. Era un rechazo. Los historiadores creen que era mucho más por el lado, no tanto revelacional, sino por el lado de la incomodidad que le iba a traer a él enfrentarse a todos los retos ministeriales a los que Pablo se iba a enfrentar. Pero literalmente lo que hizo Juan Marcos fue un rechazo. Pero sí quiero que quede claro que no fue pequeño, porque hay quien pueda juzgar aquí a Pablo diciendo: mira qué berrinchudo Pablo, ¿verdad? No se lo quiso llevar porque se enojó con él. No, la realidad es que el abandono de Juan Marcos no fue pequeña cosa.
o no era un asunto de elitismo, era un asunto de casi una rebeldía al propósito, principalmente porque Marcos tuvo miedo de lo que iba a representar para él todos estos retos. Entonces aquí hay un escenario muy claro que lo vamos a trasladar a este tiempo, pero aquí vemos diferentes actores. Vemos a un Bernabé con un corazón de paternidad, pero también con un temperamento apacible. Vemos a un Pablo enfocado completamente en la tarea. Pablo lo que estaba diciendo: si me llevo a este compa a que sea mi ayudante y me va a dejar tirado, como ya me dejó tirado, yo no voy a completar aquello para lo que fue enviado. Tengo la experiencia de que él abandona la tarea. Entonces vemos en Pablo un temperamento definido a la tarea, pero también vemos un hombre sumamente responsable que no iba a variar por cuestiones sentimentales su asignación. Y vemos en Bernabé también otro conflicto. Juan Marcos era su sobrino. Y vemos ahí, que no ha hablado nada ahí, a un Juan Marcos que después nos damos cuenta que madura. Y que este fue un asunto de haberlo dejado tirado, principalmente ¿de qué? De inmadurez. Entonces, el escenario no es sencillo. Pablo escoge a Silas, y aquí entra otro punto clave: el discernimiento. ¿Tuvo Pablo dificultades después de este viaje? En este viaje, ¿cree que tuvo dificultades? Terribles. ¿Fueron a la cárcel? Exactamente. Entonces aquí vemos sentido común, experiencia, discernimiento, relaciones familiares, recuerdos no muy gratos, responsabilidad. Percibo yo en Bernabé una responsabilidad también de restaurar a Juan Marcos, pero en Pablo hay una responsabilidad de que la tarea fuera hecha. ¿Qué le parece este escenario, apóstol Félix? Bueno, en realidad es un escenario bien interesante, sobre todo porque de un amplio espectro para la vivencia de la iglesia de hoy. Si hacemos un poquito de recuento, tendríamos que encontrar de dónde sale en realidad este Juan Marcos. Hay historiadores que aseguran que de alguna manera hay una clara vivencia de que este Juan Marcos es el mismo que aparece en los evangelios como el joven que dejó las sábanas. Parece que ese día fue de los primeros que huyó en el momento en que el Señor Jesucristo es apresado. Entonces comenzamos a ver ahí los rasgos de una personalidad. No es ese Pedro que prefiere desobedecer lo que ya ha acordado con el maestro y en su carácter natural vuelve y saca la espada y le corta la oreja a Malco. Cuando vio el asunto maluco, decimos en Colombia, cuando la vio fea, salió corriendo, y supongo que salió prácticamente desnudo porque lo cubría una sábana, y esa sábana ya se la quitaron los soldados. Así que este es el mismo que vive en Jerusalén con su madre María. Si ustedes recuerdan, es el mismo que vive allí en Jerusalén, en la casa a donde llega Pedro después que sale de la cárcel. Después que Pedro es liberado por el ángel, llega a esa casa de María, y esta María debe ser la hermana de Bernabé y es la madre de Juan Marcos. Así que en la casa de Juan Marcos había una operación de reino, había una tarea. Allí estaba la gente orando por días, clamando a Dios por la prisión de Pedro. Entonces vemos un Juan Marcos que está expuesto no solo a la palabra, sino también a una operación de reino. En algún momento su tío, que es Bernabé, pues ve los potenciales del joven Juan Marcos y comienza a incorporarlo. Sin embargo, la realidad va un poco más allá. Después del primer viaje en que Pablo accede a llevar al joven, pues la inconsistencia tanto de su carácter como de su formación se expresa, se manifiesta ahí, y a veces la gente no comprende que los rasgos característicos de un apostolado, pues como que creen que algunas personas creen que un apóstol es un pastor que se volvió más viejo.
o un apóstol es un pastor que ya lleva tantos años, o que un apóstol es un pastor que abrió 2 iglesias más. Hay gente que tiene una idea muy limitada de lo que es un apostolado, y por eso podría juzgar a veces el carácter con que un apóstol opera. Entonces, para un apóstol es muy complicado, en tiempos tan difíciles, cargar con una persona cuya inconsistencia les hace abandonar. Es decir, como dicen los mexicanos, pues no somos muchos, pero somos machos. Pues eso es lo que uno mínimo espera. No seremos muchos, pero los que estamos. La tenemos clara. Claro. No hay gente que cree que una opción al andar en una operación apostólica es devolverse. Entonces, Así es. ahí hay 2 caracteres que no son simplemente humanos, son caracteres operativos. Un apóstol no está jugando, un apóstol no sale a ensayar gente. Un apóstol cuando se lanza con un equipo a una tarea de expansión, ese equipo está formado y ha dado muestras. Yo pienso que si Pablo llegó a considerar que Juan Marcos estaba casi que traicionando el que lo hubieran abrazado para esa operación, es alguien que por un momento mostró algo, pero ocultó otra cara. Y al final, cuando menos esperó el apóstol, pues el hombre lo abandona. Así es. Entonces ahí comienza ese, digamos, entre comillas, conflicto de cosas, sobre todo para Bernabé, que lo conocemos como hijo de consolación. Conocemos a un Bernabé que ha sido instrumento de Dios para llevar a Pablo a conexión con los otros apóstoles, sabiendo que había sido un perseguidor. O sea, es un hombre muy especial, y él sigue fluyendo en lo que él sabe hacer, ser una conexión, ser un mentor del que todavía está en debilidad. Y por eso al final de este pasaje vemos a que él dice, no, pues yo me quedo con el chico. Así es. Y entra ahí como en una... Pero ahí hay muchas cosas lindas, ¿no? Sí, hay mucho, porque después vemos la restauración de Juan Marcos. O sea, realmente si no hubiera un Bernabé, se hubiera pedido a lo mejor un Juan Marcos. Claro. Ahora, si no hubiera habido un Pablo, después cuando lo vemos lo que pasa con Silas, a lo mejor esa gestión también hubiera sido un fracaso. Entonces aquí no podemos decir y juzgar, Pablo fue el correcto, Bernabé fue el correcto. No, podemos ver la operación del Espíritu en ellos. Porque al fin y al cabo, ¿quién encabeza todo? El Espíritu Santo. Pero vamos a ver cómo aquí, en vez de que esto saliera mal, tarde o temprano vemos que todo sale bien. Todo sale bien. Claro que sí. Se recupera un ministro como Juan Marcos. Bernabé ejerce su Levanta función. Silas. ¿Sí? Un Silas es levantado por Pablo. Y Pablo logra aquello para lo cual fue enviado. Pero sí va a ser importante ahorita, porque nos quedan todavía 45 minutos, analizar cómo todas esas, fíjese qué interesante, antes de pasar con el pastor Sergio, hay unciones que tienen que ver con conocimiento, ¿verdad? El conocimiento. Pero también la unción tiene que ver con que el carácter y el corazón de Dios, nosotros nos lleguemos a alinear a ese corazón. Porque muchas veces nosotros nos podemos enfrascar en el área del conocimiento y dejar a un lado las intenciones correctas del corazón. Y esto es un serio problema, ¿eh? Por eso nosotros debemos de alinearnos a la mente de Cristo, pero también hay un proceso muy claro en el nuevo pacto. Les daré un corazón nuevo. En otras palabras, Corazón de carne. de carne, exactamente. Nos podemos hacer tan técnicos, nos podemos hacer tan, ¿cómo te diré?, prácticos, que en algún momento lo que del corazón del Padre emana, tenemos que tener cuidado de no ignorarlo. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que estar en una sintonía total, espíritu, alma, y que el cuerpo manifieste. Pero nuestro corazón tiene que alinearse al corazón del Padre. Y el conocimiento, claro, sin esta ternura e intención correcta, lo único que va a producir es gente envanecida. Entonces, ahorita vamos a analizar los diferentes escenarios en cada una de estas personas para trasladarlos a este tiempo. Pastor Sergio, pero creo que hay personas ahí que quieres saludar y quieren comentar algo, ¿no? Sí, pues principalmente saludar, pero antes de saludar a las personas, quisiera agregar algo a claro, esto, por apóstol. favor. A mí me gustan mucho en algunas ocasiones las películas que tocan las tramas de diferentes personajes que ni siquiera se conocen
y cómo se empiezan a ver aspectos individuales de cada uno de ellos y a medida que va avanzando la trama, vemos cómo se van interconectando las historias de ellos. Yo creo que el Señor nos va a permitir, cuando estemos con Él, poder ver cómo dentro de toda su planeación, el Espíritu Santo estuvo trabajando de manera independiente con diferentes actores. Y ahorita que veíamos de que, bueno, sin un Pablo no hubiera existido este y aquel, o que no hubiera sido posible ciertas operaciones, pues me acuerdo también de un Timoteo, ¿no? Que fue preparado por una abuela que también. Entonces, dentro del propósito eterno de Dios, vemos cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, va uniendo todas las piezas del rompecabezas y está trabajando de manera individual en diferentes lugares, y cómo en cierto momento, en cierto tiempo, Dios empieza a conectar todas esas situaciones para que su plan y su propósito eterno sea llevado a cabo, ejecutado y se vuelva una realidad. Entonces, qué impresionante ver cómo el Espíritu Santo trabaja, y esto es una muestra, ¿no? El hecho de que nuestro apóstol esté acompañándonos el día de hoy, como personas… Con carácter colombiano. Sí, con un carácter colombiano, alguien que no conocíamos personalmente, que está en un lugar tan alejado. Dios va haciendo conexiones divinas en diferentes tiempos, en diferentes momentos, y sabe el momento preciso y exacto en el que se tienen que dar ciertas cosas para que su propósito siga caminando, siempre bajo el gobierno de Dios, ¿verdad? Y bueno, queremos saludar a algunas personas que están conectadas en este momento. Queremos saludar a Jesús Romero, a Diana Quiñones, a Giselle desde Chihuahua, a Ali Rodríguez desde Nueva York, a Connie Guzmán, a Sara Estrada, Laura Rodríguez, a Damaris, a Nonis. Por cierto, Nonis, sabemos que entró a cirugía su hermana. Declaramos que el Señor tiene control absoluto de todas las cosas y declaramos que su hermana es completamente sana en el nombre de Cristo Jesús. Saludamos también a Anderson García, a Marta Garzón, a Lidia Montelongo, a Manolo Ruiz, Marco Inelda Morales, Mario Alberto Lozano, Alberto Gastelum, Dacia González desde Canadá, Pascuala Severino en República Dominicana, Eliana Carreras desde Tucumán, Argentina, Willy Gallegos, Carlos Alberto Madrigal, Gabriela Moy, Mario Jaques, Lucía Murillo desde Aguascalientes, Verónica Rascón en Chihuahua, Luz Mireya Garzón, Alicia Rosete, Matías Bravo desde Buenos Aires, Argentina, Ángel Ortega, Carlos Daniel Barcelón, y entre muchas otras personas que se siguen conectando. Les pedimos de favor que compartan esta transmisión para que pueda llegar a más personas, y les mandamos un gran abrazo a todos ustedes. Así es. Bueno, vamos a hablar de un Bernabé, porque como aquí ya es una ensalada, estamos hablando de diferentes actores, diferentes motivaciones, diferentes temperamentos, pero todos en la unidad del Espíritu, en el sentido de que en el momento hay una separación y puede que no se entienda. Y hay un Juan Marcos que también vemos que él termina siendo un hombre confirmado en su apostolado, pero que no era, aquí vemos que hay un tiempo, ahorita lo que decía el apóstol Félix, no se trata de que el apóstol nomás es un pastor viejo, en lo más mínimo. Hay un llamado y hay una unción específica, pero cada llamamiento también tiene épocas de maduración. En otras palabras, no solamente se madura como persona, sino se madura como ministro. Son dos cosas diferentes. La madurez como persona está íntimamente ligada a la formación de Cristo en nosotros. Eso nadie va a poder brincar esa ecuación. La madurez de un hijo de Dios no es cuántas canas tenga, no es cuántos años tenga de cristiano o de evangélico. La madurez está ligada a la formación de Cristo en él. No se puede, o sea, no hay manera de desviarse. O sea, no hay manera de tomar atajos, porque todo es a través del Hijo. Entonces los atajos no se los van a dar ni los cursos, ni se los van a dar las teologías a nivel de entendimiento mental, sino todo está ligado a la formación del Hijo. Pero también se madura en el ministerio y en la gestión. En otras palabras, esta madurez que tiene que ver con la formación de Cristo también nos va a llevar a una madurez en la gestión. Por eso vemos que en la madurez de la gestión se van abriendo escenarios nuevos, cuando el Padre ha medido que hay un nuevo nivel de madurez. Porque algo que tenemos que tener muy claro es que nosotros no nos promovemos a nosotros mismos.
cuando nosotros nos promovemos a nosotros mismos, créame que va a haber un serio problema, ¿eh? La promoción en el sentido de nuevos escenarios, nuevos niveles de influencia, tiene que venir del Padre. Porque si nosotros forzamos, ¿verdad, doctor? Si nosotros forzamos, tiene que ser así. ¿Qué pasa si nosotros forzamos esta ecuación, doctor? Abortamos el propósito y el resultado. Es como el que quiere ayudarle a la mariposa salir de la crisálida, ¿verdad? Y sin saber que todo lo que está haciendo adentro es para endurecer sus alas, secar sus alas y poder volar. Si nosotros vamos de muy buen corazón y le ayudamos a salir, esa mariposa no va a poder emprender el vuelo. Por eso tiene que haber un nivel de madurez y saber que el que promociona es Dios. Él es el que va a abrir puertas, Él es el que va a traer relaciones, oportunidades, ¿verdad? Pero fíjate que, sí, que hay algo, Félix y luego el pastor Sergio. hay algo bien interesante ahí, y es, estamos hablando de Bernabé, y hay que mirar el corazón de alguien como Bernabé. Me gusta como lo dice el versículo 37, dice... Nada más, estábamos hablando de la promoción de Juan Marcos. Ok, pero sí. mira, y Bernabé quería. Vamos con Bernabé. Me encanta eso porque es que, si bien es cierto que el crecimiento de cada uno de los creyentes es un asunto de Dios mismo, Dios tiene colaboradores que están ahí y que en la expresión terrenal se hace necesario que esa mezcla, o sea, nadie dice que Bernabé era un hombre perfecto, pero Bernabé tenía para ese momento lo que Dios requería para Juan Marcos. Quizás Pablo no tenía en ese momento lo que Juan Marcos requería, pero me llama la atención es que y Bernabé quería darle continuidad a algo. Mira, apóstoles, amados, y los que están ahí escuchándonos, qué interesante es una iglesia entendida de una asignación mentora, de una asignación colaboradora de la operación de Cristo, de gente que quiere. Una cosa es cuando yo quiero que Sergio sea lo que Cristo dice que él es, cuando yo quiero que mi amado apóstol Rafael alcance lo que en mi espíritu está como testimonio de lo que Dios dice de él. Pero tal vez tengo que morir yo para que esto se dé. Entonces me gusta esa palabra. Y Bernabé quería, es lo que él quería. Bernabé ya había querido en una ocasión que Pablo fuera conocido por los 12 apóstoles que estaban en Jerusalén. O sea, no había envidia ni pero rivalidad. Más un querer. Y este querer no es un querer almático, con todo y que era su familiar. Es que él tiene un testimonio en el espíritu de la potencialidad divina de este Juan Marcos. Él lo ve, tal vez por su cercanía familiar, sí. Porque yo conozco al apóstol Rafa y nunca lo conocí tanto como en estos días. Ya lo conozco más, porque nos hemos estado aquí conectando. ¿Qué tal si hubiéramos vivido juntos siquiera 10 años? Entonces ya todavía sabría más de ti. Claro. Si alguien me dice algo de Rafael, yo digo, un momentito, yo quiero que tú sepas quién es Rafael. Yo quiero que tú percibas lo que ya el Señor ha mostrado de quién es Rafael. Entonces, ese querer no es un querer humano, es un querer desde una asignación. Por eso les digo, si nosotros revisamos quién es este señor, hijo de consolación, Bernabé, ese fue, por decir algo, el nuevo nombre que le dieron los apóstoles, hijo de consolación, un hombre profético, cuya consolación es en el sentido exhortación y ánimo. Así es. No es una consolación de pobrecito usted. No, formativa, no, formativa. Es un asunto que consolida. Así es. Él dice, yo siempre quiero que este muchacho finalmente manifieste lo que es en Cristo. Esa parte es muy clara. Totalmente. Y eso es clave porque ese corazón de Bernabé no va a descalificar, fíjese bien, no va a descalificar la inmadurez de la persona. Logra identificar un proceso de inmadurez, un tiempo de inmadurez, porque él tenía cercanía con él, pero no de abortar la asignación. Sí, él no iba a permitir, Bernabé, que esta asignación se abortara. Aunque estuviera viendo a un muchacho, ¿cómo lo diríamos? Inmaduro, que mandó a volar. Pero ¿qué veía él? Como dice aquí el apóstol Félix, hay una cercanía y vemos una característica muy importante en Bernabé, un corazón de paternidad.
porque hoy se ha desvirtuado mucho el concepto de paternidad. El pastor Sergio y luego la señora Liber. Sí, hay una pregunta y luego unos comentarios. Voy a leer primero la pregunta para darle contestación, apóstol, pero en nada más comentar en base a esto que está diciendo, que eso es parte también de la gracia. La gracia es ver a la gente con los ojos de Cristo, no con nuestros ojos. Entonces, es bien importante esto que dice, porque bajo nuestra óptica podemos entrar en juicio, en descalificación, pero tenemos que ver la obra de proceso, la obra terminada de Cristo en las personas. Así es. Andrés Silveira desde Brasil dice: ¿no será esto la administración del ministerio celestial hoy de Cristo como nuestro sumo sacerdote? Bien, pues en referencia a todo lo que se estaba hablando hace rato. Y bueno, lo que son los comentarios, Amin Abel dice: en el antiguo pacto se obedecía a Dios a través del acto físico del sacrificio, a pesar de que en múltiples ocasiones se ofrecía estando el corazón de quien lo ofrecía lejos y distante del mismo acto de obediencia. En el nuevo pacto no solo obedecemos, sino más bien el acto de obediencia a Cristo impartido va acompañado de la intención con que hacemos las cosas. Cada acto de obediencia acompañado de la intención va orientado a tomar y manifestar a Cristo en todo. Y hay otro comentario más, dice Federica Peralta, dice: muy bueno lo de las conexiones de Dios, todos los miércoles los escucho, soy viajante y no estoy en mi ciudad, en el campo bajo un árbol tengo la cita con ustedes, La Paz, Entre Ríos, Argentina, gracias a Dios por la tecnología. Pues le enviamos un fuerte abrazo hasta ese árbol donde nos está recibiendo. Y sí, antes de pasar con Liber, no sé si vea otro comentario. ¿Hay uno más? Para no brincarlo, perdón. Sí, Saúl Rueda dice: saludos para todo el equipo desde Bucaramanga, Colombia. Te amamos, apóstol Félix, eres un hombre inspirador. Le mandan saludos ahí desde Saúl Bucaramanga. Rosales, y lo mismo Anderson García, él desde Perú. Del Perú. Está en operación. Esos son Timoteos y Juan Marcos. Eso, con un Bernabé apoyándolos ahí. Sí, señor. Aquí ahorita respecto a la obediencia, una de las características que vamos a ver de los maduros es la obediencia. Por eso en la operación del nuevo pacto, al ser Cristo impartido en nosotros, a mayor nivel o crecimiento de Cristo, la obediencia se va a convertir en algo natural. Entonces, desde la operación de lo que ya nos ha sido impartido, ¿verdad? Señora Liber, adelante. Bueno, yo siempre me voy del otro lado un poquito, y aquí veo yo a Juan Carlos. Juan Ese era el Marcos. primo, Juan Carlos era el primo de Juan Marcos. Dios nos va a poner el mentor que nosotros estamos necesitando. Aquí lo que yo puedo ver es que, habiendo en un momento dado dejado embarcado, por decirlo muy a la mexicana, embarcado a Pablo, se va con el tío ve eso, esa madera que había que de ahí podía salir algo bueno, como dice el Señor, y se deja mentorear por el tío, se deja formar. Entonces, si aquí en el momento, en el hoy, yo necesito un mentor que saque de mí ese oro refinado que Dios ya vio en nosotros, yo creo que nosotros tenemos que bajar la guardia como discípulos y decir: no, no me gusta como mentor y yo me voy de aquí. No, porque Dios está viendo hacia dónde voy yo, ya vio el final, y yo necesito dejarme formar por el mentor que Dios ha elegido para mi vida, y de ahí salir el oro refinado para el servicio del Señor. Fíjate que hay algo bien maravilloso, y es que se requiere, ¿qué se requiere de un discípulo? La primera cosa importante es que un discípulo, de él se requiere que haya asumido en convicciones de fe su crecimiento en el Señor. Una de las cosas, apóstol Rafa, que más incomoda la operación de edificar los santos es cuando esos santos no han sido capaces de asumir por el mandato de Dios el ser edificados. Tú tienes que asumirlo. Si tú eres un discípulo, aquí lo básico es que tú digas: yo estoy asumiendo
mi edificación, porque Dios me ha levantado para ser edificado. Entonces, yo lo asumo, y como lo asumo, también puedo distinguir cuando Dios me envía ese mentor. Eso es claro. Lo honro, lo reconozco. Y no estamos diciendo una persona perfecta. Es que es el punto que queremos ver aquí. Pareciera un Pablo bravucón que no admite que no le está perdonando una falla a Juan Marcos. El asunto es más profundo. El asunto es que Pablo asumió que Juan Marcos era un discípulo. Se supone que Juan Marcos comprendió qué significaba andar con un apóstol del nivel de Pablo, y entran en las lides. Ahora, si miramos el comienzo del versículo, lo que dice es que la iniciativa de quién es de Pablo el apóstol, y dice: volvamos a visitar a los hermanos. Al final de estos versos tú encuentras una palabra que a mí me fascina, y es la palabra afirmación. Y dice que al final, dice en el versículo 41, que Pablo con Silas pasaron por Siria y Cilicia haciendo lo que era, confirmando las iglesias. Ahora, ¿qué es confirmar? La palabra que se traduce aquí como confirmar es exactamente volver a establecer a alguien que está en proceso y que no ha llegado a la afirmación completa. Entonces, ¿quién debe ser confirmado? Uno que aún no está afirmado. ¿Quién puede confirmar a otro? Uno que sí está afirmado. Si tú lo ves en ese contexto, ¿te imaginas Pablo llegando con un Juan Marcos de quien Pablo no tiene evidencia de que está afirmado, sino que debe ser antes confirmado para poder ir a confirmar? Eso es clave. Eso es clave porque nosotros como ministros competentes lo que hacemos es confirmar la iglesia. Claro. Confirmar la iglesia. ¿Te acuerdas el pasaje cuando el Señor le dice a Pedro: y tú vuelto, confirma a tus hermanos? ¿Y vuelto de dónde? Vuelto de que me hayas negado, vuelto de que tu inconsistencia haya sido expuesta, y de que mi oración para que tu fe no falle haya surtido efecto para madurarte. Tú, afirmado, vuelve a confirmar a tus hermanos. Después que el diablo lo iba a zarandear. Claro que fue sí. cuando le dijo: Claro. te va a zarandear, Satanás, te ha pedido. ¿Y por qué cree que se devolvió Juan Marcos en el primer viaje? Porque no aguantó la zarandeada. Entonces dice: no, cuando estés afirmado, ven para que me ayudes a confirmar a las iglesias. No puedo ir contigo sin que estés afirmado en la verdad presente. Excelente. Y aquí vemos entonces que hay dos escenarios diferentes. No todos son Juan Marcos tampoco. Ajá. O sea, no todos los que abandonan el barco son Juan Marcos. Así es. Porque hay quienes abandonan el barco porque no obtuvieron lo que quisieron en el momento que ellos querían. Ajá. Juan Marcos sí deja ser procesado por esta actitud que tiene. ¿Sí? En otras palabras, lo que usted dice, Liber, es importantísimo. Dios nos pone mentores que no nos... El mentor que Dios nos pone, de una vez hay que tenerlo claro, no nos va a dar por nuestro lado. Primero, no nos va a apapachar lo que no se deba apapachar. No le va a decir que está haciendo algo bien si no lo está haciendo bien. Un mentor le va a decir si está edificando mal. O sea, por eso el corazón de un mentor, aunque tenga una característica de paternidad, tiene muy claro que el primer compromiso es con la visión celestial. No la va a negociar. Y hay gente que no son Juan Marcos. Tú me platicabas de aquella persona que llegó a tu congregación hasta con títulos y con recomendaciones. ¿Por qué? Porque venía de una mentalidad donde las recomendaciones por escrito de otros ministros lo iban a poner a él en una posición de liderazgo. Cuando encuentra un mentor que le dice: momento, aquí no es así, sino que usted tiene que pasar por la prueba de que se ha entendido en lo que enseñamos, pues ese señor ya no quiso estar. ¿Por qué? Porque ese no es un Juan Marcos. Exactamente. O sea, este discípulo del que usted habla, Liber, va a ser personas que va a ser confrontadas con su, fíjese bien, inmadurez y su carnalidad, por causa de esta visión celestial. No es un asunto aquí humano, no es un asunto sentimental de que me cayó bien el muchacho, no. Un discípulo realmente va a permitir ser enseñado, formado, y sobre todo que se le sustituyan conceptos, porque no todo el mundo tiene un final como el de Juan Marcos. Hay personas que abortan la misión porque no pudo sujetarse a un mentor y terminan haciendo lo que quieren, Sergio. Es gente que termina
diciendo, sí estoy con usted, pero la verdad es que hacen lo que quieren. Terminan imponiendo sus criterios totalmente diferentes a los criterios de una casa apostólica. Y esa gente, yo le hago una pregunta, ¿podrá afirmar y podrá confirmar a la gente en una visión celestial de la verdad presente? No lo va a hacer. ¿Qué terminará haciendo esas personas? ¿Qué cree que terminan haciendo esas personas? Política. Política, tener seguidores personales, entretener personas, personas que dependan de él, y no los conectan jamás a la visión de una casa apostólica. Le generan la comodidad a la gente para que haga lo que quiera, pero no todo mundo es un Juan Marcos que permita ser formado. En otras palabras, hay que discernir nosotros cuando son problemas de inmadurez a problemas de rebeldía. Son cuestiones totalmente diferentes. Un inmaduro lo vemos que es impulsivo, que inclusive como Juan Marcos aquí le dio miedo. Él tuvo miedo, se incomodó, no estaba fácil. Y con un Pablo, imagínate, Pablo echado para adelante, que me piquen las víboras, que me apedreen, que me agarren a tablazos, lo que venga, Pablo decía, bienvenido. Sí, hay una verdad ahí, es la afirmación. La tarea apostólica no es para gente fluctuante, no es para gente que como se escucha por ahí, que fulano apareció de apóstol tal día y después algo pasó y ya no es apóstol. Estos son asuntos muy serios. La mentalidad apostólica de alguien como Pablo no admite ese tipo de cosas, y un apóstol formador tampoco lo va a admitir, porque en su tarea tiene que modelar el carácter apostólico. Hoy en día, si algo se ha sufrido en las naciones, es a los mal llamados apóstoles, a los autodenominados apóstoles, y hay tanta gente lastimada en las naciones acerca de apostolados inconsistentes, equivocados, gente que tal vez al estilo Juan Marcos se lanzó a ser apóstol sin dejarse ser edificados. La historia de Juan Marcos es una cosa maravillosa. La tarea de este Bernabé mentor es impresionante, porque es que hay que ver cuál es el final de Juan Marcos. Claro. Ese que escribe el Evangelio según San Marcos es el mismo del que estamos hablando. Es el mismo, y es el mismo del que en 2 de Timoteo 4:11 Pablo dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. O sea, es toda una persona, es toda una historia. Ya quisiéramos todos nosotros que ese hombre Juan Marcos ese fuera el prototipo de todas las personas que están con nosotros, entendidas de un proceso, entendidas de tiempos perfectos, honrosas con gente a la que le puede reconocer una asignación divina para edificarlos, gente que permanece, porque es que este hombre permaneció y permitió ser formado. Claro que sí. Porque el que no permite ser formado, otra vez, perdóneme la expresión, pero terminará siendo un ente raro. Sí, claro. Terminará siendo un ente raro, con una identidad desvirtuada, ¿cómo le diré? Pegostes, o sea, ¿cómo le diré? Como un Frankenstein, ¿sí me explico? Ajá. O sea, en vez de una réplica de un hijo, una colcha de retazos. Una colcha de retazos, porque aquel dice esto, el otro dice aquello, me parece que sí, me parece que no. El síndrome de Capulina, sí. A lo mejor, tal vez pueda ser. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En vez de definirse por algo que un mentor le puede ayudar a definir, ¿verdad? Pastor Sergio, ¿querías comentar algo ahí? Sí, hay algunos saludos y también comentarios. Queremos saludar a Elizabeth Maldonado desde Nueva York, a Alexandra Quesada, a Gaby Magaña, a Wendy Wendita, a Lucía desde Aguascalientes, a Roberto Heredia desde Perú, a Mina Bel desde República Dominicana, Juan Carlos Angarita desde Colombia, Liliana Gallegos desde Puerto Vallarta, Rudy S. Ortegón, a Hilda Angélica Sarmiento, a Nancy Padilla. Queremos saludar también a Maribel López, a Ana Isabel Gallegos, a Sergio Amigón desde Canadá, Francisco Hernández desde Tampico. Queremos saludar también a Rocío Reina, a Bulmaro Amaya. Tenemos algunos comentarios, apóstol, una pregunta y varios comentarios. Sí, adelante. Bueno, el apóstol, el doctor Keith Johnson nos dice: wow, mis amigos, un saludo al doctor Keith Johnson. Dice Eulena Jiménez: así es, apóstol, en el propósito no funcionan las autopromociones. No.
Tenemos otro comentario de Donaldo Méndez, dice: ningún proceso formativo es agradable, pero necesario para lo próximo, Robinson Monsalve dice: saludos a nuestro apóstol desde Floridablanca, Santander, MDA avanzando como agua viva en las naciones. Jonathan Jerez dice: un saludo desde Bucaramanga, saludos a todo el equipo y en especial al apóstol Félix, hombre inspirador. Rubén Calleja: síndrome de Capulina, jeje, muy bueno, dice. Y bueno, también Eliana hace una pregunta. Ahorita hace ratito mencionaron de que había zarandeado el Satanás, el diablo, allá a los personajes. Dice: ¿qué es lo que se considera o consideran ustedes un zarandeo del diablo? Bueno, son ataques, simple y sencillamente, donde, acuérdense que nosotros no tenemos que darle mayor proyección a Satanás que la que se le debe de dar, ¿verdad? Pero tienen que ver con situaciones que principalmente el zarandeo de Satanás no va a ir enfocado a pegarle a la persona, sino al propósito de una misión, ¿sí? Nosotros no somos personas que Satanás nos pueda robar nada ni quitar nada, porque todo nos lo ha dado el Señor, pero sí distracciones, las distracciones a lo que hemos sido enviados. ¿Qué puede haber ahí? Incomodidades, ataques de personas, ponchaduras, de repente malestares físicos. Puede haber cosas que realmente zarandean, mueven, para que nuestra mirada no esté puesta en aquello a lo cual se nos ha encomendado, sino en preocuparse, desenfocarse, pero no tener temor, ¿verdad? No tener temor, porque mayor es el que está en nosotros. Y todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo también. Y adelante, apóstol. Déjame aportarle algo a eso. En esas curiosidades que uno va aprendiendo ya de viejo. Entonces yo le digo a la gente: ¿sabes qué? El Señor te enseña y luego el diablo te hace el examen. Es lo más parecido al zarandeo, porque no es que el diablo te zarandea y Dios está mirando para otro lado, porque cuando Dios dijo que iba, Pedro, Satanás os ha pedido a todos para zarandearlos como a trigo, lo que está diciendo es: una vez que el tamo, la cascarita del trigo sale a volar, va a quedar el grano desnudo. O sea, en otras palabras, yo voy a usar los movimientos de las aflicciones del mundo y del príncipe de este siglo, voy a aprovecharla para que el zarandeo me deje ver finalmente qué es lo que hay de ti, qué es lo que hay en ti, de lo mío, te dice el Señor. Entonces, todos estamos siendo probados. En el mundo tendréis aflicción. Ahí mucha gente se equivocó pensando que es intocable en este planeta. No, lo que es intocable es tu divina naturaleza. Pero como terrenal, Dios va a aprovechar, porque Él venció al mundo que genera la aflicción. La aflicción no te va a ser quitada hasta que el zarandeo no esté completo y el grano desnudo quede. Bendita aflicción si viene para edificarte y sacarte a luz. Así es, esas pruebas producen en nosotros un cada vez y mayor y eterno peso de gloria, ¿verdad? Y somos edificados en la paciencia. Así es. Formación del carácter de Cristo. Sí, Pastor dos Sergio. comentarios más. Ernie Calvillo dice: y la inmadurez no tiene edad, porque nos llevamos cada sorpresa que aún los adultos y otros más adultos siguen teniendo inmadurez, porque a su edad no dejan ser formados y reafirmados. Pues el más maduro de los hombres que ha pasado por la tierra tenía 33 años. Imagínense. Entonces no tiene que ver con la edad cronológica. Dice, ni David ni ninguno de ellos. Adelante. Sí, dice Eliana Carreras también: me gusta que haya gente como Bernabé, es excelente porque son pacientes para formar personas. Claro. Dice DJ Rojas: son unas leyendas, les admiro. No, Dice, admire a Cristo que está en nosotros. Así es. Nosotros somos nada más vasos. Eso es. Cristo es el eje central de todo. Ese es el presidente de jóvenes de Macedonia Internacional. Un fuerte abrazo, Didier, pero es Cristo. Dice Donaldo Méndez: hay que ver la iglesia desde la posición y no desde la condición. Saludos desde Colombia, dice Cristina Castro. Eliana Carreras: gracias, apóstoles, bueno saber que es Él que nos envió y nos equipó. Y bueno, son los comentarios que hay hasta ahorita. Bueno. Saludos a Natalia desde Italia también, perdón. A Natalia Aguirre, allá de Italia. Se nos fue el tiempo porque tenemos que salir al aeropuerto.
nos quedamos pero picados, porque vimos un poquito de Bernabé, vemos un poquito de Juan Marcos, ya cómo le hemos cambiado. Juan Pablo, usted cómo le dijo, Juan Carlos, y ahora Juan Pablo. Pero nos falta ver al otro, a un Pablo con discernimiento, el discernimiento de Pablo, porque se lleva a Silas, y acuérdese lo que les pasa despuesito, es aquel famoso capítulo donde ellos son metidos a la cárcel y tienen que ser librados por medio de un terremoto. Entonces no sabemos, o sea, esto no era un Pablo enojón tampoco, No. sino con un discernimiento que en el tiempo de la madurez que se iba a ir manifestando en este hombre, estaba en buenas manos, en las manos de un hombre con un corazón de paternidad, pero Pablo no podía detenerse. Entonces, eso es algo que se tiene que entender. Los equipos de trabajo tienen que entender que hay gente que son tomadas para ciertas tareas y hay gente que es tomada para otra tarea. Y no tiene que haber ni competencia, ni orgullo, ni envidias. Ser maduros. Toda promoción llega a su tiempo y viene de parte de Dios. Me gustaría que te despidieras de la audiencia antes de terminar el programa. Bueno, amados, de verdad que es un tiempo muy edificante y como siempre las cosas maravillosas nos parece que ningún tiempo es suficiente y lo digo por estos días aquí entre ustedes, esta familia hermosa de Agua Viva para las Naciones. Ha sido un tiempo muy, muy edificante para mi vida. Me he enriquecido en medio de ustedes. Voy seguramente con una estatura mayor, sigo la tarea y nada, de corazón y en espíritu me siento integrado a esta operación que siendo de Cristo, pues todos los que de Cristo somos tenemos cabida en ella. Y un abrazo para toda esta audiencia. Permanezcan firmes en esta hermosa tarea edificadora que esta casa tiene para las naciones de la tierra. Y nosotros damos gracias por la vida del apóstol, parte del equipo edificador de Rema. Damos gracias a Dios por tu vida. Dale un fuerte abrazo a tus hijos, a tu esposa, Claro que sí. a toda la gente de las congregaciones que están a tu cargo. Les amamos mucho, les agradecemos también. Y bueno, yo les voy a pedir que me tengan en sus oraciones. He tenido un problemita ahí en las vías respiratorias. Les pido su oración. Los zarandeos son necesarios, pero salimos siempre, nuestra fe sale fortalecida y nuestra fe sale edificada. Así es que, familia, muchísimas gracias. Estamos bendecidos y nos vemos el domingo otra vez en vivo por aquí. Un abrazo gordo a todos ustedes. Bendecidos en Cristo ya. Bendecidos.